Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras presenta Voces contra el Olvido. Porque mirar hacia el pasado es hacerle un homenaje al futuro del presente. Buenas noches, amigos y amigas. Qué gusto estar con ustedes compartiendo en esta emisión más de Voces contra el Olvido. Hoy es sábado 23 de octubre del año 2021, 7 en punto de la noche. Gracias por estar acompañándonos en esta producción radial del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE. Les saludamos desde Tegucigalpa, la capital hondureña, hasta el resto del mundo. Hoy una noche fresca con una leve brisa en la ciudad y en algunas ciudades del país también. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en esta hora de memoria. Y en cualquier parte del territorio nacional y fuera de nuestras fronteras patrias donde nos sintonizan, les saluda esta noche Sandra Rodríguez. Mi compañera Rixi Ponce hoy se encuentra en una gira de trabajo con otras compañeras procuradoras de derechos humanos del COFADE. Así que es un gusto compartir con ustedes. Recuerde que también nos puede seguir a través de las redes sociales en este momento en @COFADE Honduras, también en la página de Facebook de Globo TV y Radio Globo, y por supuesto en www.radioglobohonduras.com. Y nuestro programa de memoria, nuestra organización también 40 años resistiéndonos al olvido de nuestros seres queridos y por supuesto al perdón de quienes aún no condenan. Vamos a aprovechar este momento para recordar a hombres y mujeres que durante el golpe de Estado del año 2009 perdieron la vida a manos de las fuerzas represoras del Estado. En el 2009, en el mes de octubre, durante el golpe de Estado político-militar, fueron asesinados por las fuerzas represoras del Estado los siguientes hondureños: Mario Fidel Contreras Moncada, de 50 años, maestro, miembro activo del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEN, y del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado. Fue víctima de un atentado criminal el 2 de octubre del que no sobrevivió. El hecho ocurrió en la colonia San Ángel de Tegucigalpa a eso de las 8:30 de la mañana, cuando un sujeto joven y delgado le siguió varios metros y le disparó. El hechor luego corrió hacia el bulevar de las Fuerzas Armadas, donde fue recogido por un segundo sujeto que se conducía en una motocicleta. Mateo Antonio Leiva, de 50 años, miembro de la resistencia contra el golpe en la zona occidental del país, fue asesinado el 2 de octubre por 3 hombres enmascarados vestidos de negro que le dispararon 16 veces cuando se encontraba en compañía de su esposa Basilia Álvarez en la aldea Conculuncos, municipio de Zacapa, en el departamento de Santa Bárbara. Marco Antonio Martínez Lezama, de 47 años, coordinador de la resistencia en la colonia de Ivagna de Comayagüela, fue encontrado muerto en una banca del Parque La Libertad el 19 de octubre de 2009. Sergio Eliseo Juárez Hernández, de 44 años, maestro de educación primaria y defensor del ambiente en la zona del occidente del país, fue asesinado el 19 de octubre de 2009 a las 7 de la mañana cuando se conducía en su vehículo entre Sabanetas y Macuelizo, Santa Bárbara. Desconocidos le asestaron 7 disparos en su rostro y cráneo. En el lugar de los hechos se encontraron casquillos de 9 milímetros. Rendir cuentas es un deber y un derecho de los gobernantes y gobernados, de los cooperantes y de los receptores. Es un derecho de los pueblos. Es poner las cosas claras cuando está de por medio el dinero, el trabajo de la gente, el presente y el futuro. Y esta semana hemos despedido a una gran compañera de lucha. Hablamos de la profesora Normanda
Martínez, maestra de generaciones, luchadora social y defensora de la vida, trascendió a la eternidad esta semana luego de estar por meses convaleciente ante esta epidemia que nos ataca, que es el COVID. Ella luchó por un país más digno desde la trinchera de la educación e igualdad social y marcó líneas de lucha como primera presidenta del Colegio de Profesores de Educación Media en Honduras, COPEN, en el periodo 1985-1987. Normanda Martínez sumó a la lucha desde la convergencia contra el continuismo como apuesta para hacerle frente a la dictadura que tiene deshecho este país, que cada día pierde valiosas vidas a causa de la pandemia del COVID-19 y por el mal manejo de los fondos públicos y privados para contrarrestarla. En su aporte social, destacó entre los programas que implementa la formación en memoria histórica, abordando el pasado, compartiendo con más de 300 mujeres de diferentes sectores sociales, desde académicas hasta pobladoras. Fue una permanente activista social y comunitaria. Durante décadas de los años 80 integró el Partido Marxista-Leninista del Partido de la Revolución Morazanista. Recordamos que en diciembre del año 2003 el COPEN le rindió homenaje a la profesora Normanda Martínez. En esa misma ocasión también fue destacada la labor de nuestra coordinadora Berta Oliva y sus restos descansan ya en la Venta del Sur, aquí cerca de Sabana Grande. Hasta ese lugar llegaron sus compañeros, sus hermanos de lucha de la profesora Normanda. Estuvieron sus familiares y también, por supuesto, integrantes, representantes de la CCC. Para quienes nos sigan a través de las redes sociales, compartimos imágenes de este momento de despedida terrenal. Don Mario Membreño, doña Berta Oliva, profesor Edwin Hernández, y las compañeras del grupo de mujeres socialistas al cual ella pertenecía y como parte de esta también apoyaba y abogó por la liberación de los presos políticos en Honduras. Así que hasta siempre, compañera Normanda Martínez, seguiremos su legado de lucha y de rebeldía, porque usted así nos enseñó y así también luchó hasta el final. Y con el permiso de los familiares y los amigos dolientes, les comentamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, otorgó el pasado 12 de octubre medidas cautelares a favor de la doctora Ligia del Carmen Ramos Zúñiga, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. La solicitud indica que la doctora Ligia Ramos es médico de profesión, defensora de derechos humanos y actualmente candidata a diputada, una reconocida por su lucha en el país ante sus denuncias sobre presuntos hechos de corrupción relacionados en el sector salud y actualmente en el manejo de la pandemia de COVID-19. La doctora Ligia Ramos desde 2015 viene siendo objeto de amenazas y hostigamientos y recientemente habría existido información de un presunto plan para asesinarla, motivo que la llevó a dejar el país desde a finales de mayo hasta agosto de este año. Luego de su retorno se identifican diversas situaciones de riesgo. La CID consideró que la doctora Ligia del Carmen Ramos Zúñiga se encuentra en una situación de gravedad y urge al Estado de Honduras que investigue estos hechos y que haga las acciones pertinentes para protegerla a ella y a su familia. Y les tenemos una buena noticia: si tienes entre 18 y 30 años, todavía está abierta la oportunidad para enviar tus trabajos y contarnos tu aventura e historia sobre materia de derechos humanos reciente. Sigue abierto el certamen audiovisual Centroamérica, tu historia, nuestra memoria. Recuerden que el plazo era 15 de octubre, pues se extendió hasta el 15 de noviembre para enviar sus trabajos, donde cuente experiencias recientes que han marcado el contexto social del país centroamericano. El video tiene que durar 3 minutos máximo
Y puede tener más información en nuestras páginas de redes sociales, Instagram, @COFADE, y en Facebook, @COFADE Honduras. El COFADE forma parte de esta iniciativa que impulsa la Red de Memoria Centroamericana, promoviendo la memoria histórica desde la visión de los jóvenes como actores principales de la sociedad. Cabe señalar que cada país integrante, porque participan Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, elegirá un trabajo por cada país y se premiará la mejor propuesta seleccionada por un jurado nacional. Y tenemos también una buena noticia, que han llegado ya varias postulaciones de parte de Honduras, así que todavía hay tiempo para seguir enviando sus trabajos. Y Voces contra el Olvido es una producción radial del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE. Este espacio en este momento está siendo retransmitida por las radios comunitarias de la Coordinadora Indígena del Poder Popular Honduras SIM y en el departamento de Intibucá, y en Radio Cholula, también en el municipio del Triunfo Choluteca. Y el lunes nos puede escuchar en 3 espacios diferentes: a las 10 de la mañana en La Voz de Zacate Grande, Amapala Valle; a mediodía nos escucha en Radio Popular del Aguán, y también por la tarde en Estéreo Namasihue en Choluteca. Y por supuesto en www.defensoresenlinea.com puede escuchar esta emisión y las emisiones anteriores. Y es hora de que escuchemos nuestra opinión editorial sobre las cárceles y el Consejo de la ONU. A continuación presentamos nuestra opinión editorial sobre las cárceles y el Consejo de la ONU. En las cárceles de Honduras no hay buenos relatos sobre tratos humanos ni sobre procesos de formación integral para la reinserción social. Dominan los testimonios de tratos crueles, inhumanos y degradantes, de torturas contra las personas privadas de libertad. A través de las cárceles, lo que en realidad domina desde 2010 es una lógica empresarial hiperrentable para proveedores de servicios a la dictadura, amigos de la red militar que controlan los centros penales y que dirigen esa política punitiva que criminaliza las luchas sociales con prisión. En todo el territorio hondureño, con asesoría israelita y colombiana, los negociantes de las cárceles han hecho un buen agosto que incluye alimentos de pésima calidad, armas de guerra, teléfonos inteligentes, tráfico de influencias y una trama de servicios que no sirven a las víctimas de las prisiones de máxima inseguridad. Las cárceles, en su esencia punitiva, en manos de hombres formados al garrote, son lugares de brutalidad que contribuyen a elevar las violaciones de derechos humanos ya precarias para las personas criminalizadas. Son enclaves distantes, aislados, legales y clandestinas a la vez, porque allí el Estado actúa en nombre de la ley y de la selva, se comporta como un juez y un verdugo, lejos de la vigilancia ciudadana. La situación carcelaria no ha cambiado para bien la imagen de Honduras en el mundo, porque de aquellas dantescas imágenes de incendios provocados para matar centenares de reos indefensos, pasamos a los motines armados entre cárteles, que dejan siempre en predicado el papel de las autoridades militares al mando. En perspectiva histórica, con casos concretos de sufrimiento carcelario en el presente, esta situación violatoria será presentada por el COFADE a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los días 27 y 28 de octubre en Washington. Uno de los aspectos nuevos de esta comparecencia al 181 período de sesiones de la CID es el paquete de reformas penales aprobado la semana pasada
por el Congreso Virtual de la Dictadura, ese que opera por Zoom sin garantizar a nadie la legitimidad del quórum. En la capital estadounidense, vamos a decir que en medio del cuarto proceso electoral de características volátiles desde el golpe de Estado de 2009, es un exceso temerario hacer una reforma que eleva apenas a las acciones de protesta ciudadana. Es la preparación anticipada a un cuadro de violencia organizada por un régimen ilegítimo e ilegal, que insiste en calentar los ánimos para usar sus armas, un negocio en el cual es reincidente. La política de criminalizar las luchas sociales y, en general, el ejercicio de los derechos ciudadanos a la libre expresión es coherente solamente con ese comportamiento deshonesto de las cárceles. Mientras más llenas estén las ergástulas de prisioneros políticos, más llenas están las bolsas de los carceleros. Esta manera de mirar los 40 recintos oficiales de privación de libertad sobre el territorio como oportunidades de negocios es una perversidad neoliberal que nada tiene que ver ni con la gobernabilidad social y política de Honduras, ni con la paz y el orden, como les gusta repetir a los supremacistas uniformados. Eso no es coherente con la filosofía de los derechos humanos. Nosotros no somos inocentes al evaluar esta estrategia de perversión de los derechos humanos por los actores del golpe de Estado de 2009. Es evidente que han socavado el desarrollo social impulsado por las organizaciones no gubernamentales, plantándolas, dividiéndolas y desacreditándolas con empresas mercantiles dirigidas por políticas y sus familias. Asimismo están haciendo con los principios de los derechos humanos aprobados por la ONU en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Rafael Pineda Ponce sufrió las alianzas internas de Carlos Flores Facusé para desplazarle como candidato presidencial en la guerra jurídica contra Ricardo Maduro, el mojigato profesor prefirió culpar a las ONGs por su derrota en vez de señalar al implacable elector oculto. A partir de aquel momento, se generalizó la idea que las organizaciones ciudadanas le disputan el poder a los partidos políticos y, en consecuencia, desde el Congreso aprobaron leyes, reglamentos y disposiciones criminalizantes para someterlas y enmierdarlas. Los propios políticos corruptos del Partido Nacional Liberal crearon sus identidades de fachada ciudadana para lavar millones del presupuesto nacional y matar el prestigio de las históricas organizaciones sociales. El otro escenario que siempre han intentado ensuciar hasta el fondo es la defensa de los derechos humanos, un campo filosófico, político y moral que se convirtió en contrapoder universal de dictaduras, gobiernos despóticos y de democracias autoritarias o golpistas, como es la hondureña. A partir de 2009 hasta nuestros días, uno de los líderes intelectuales del golpe de Estado, agazapado en su condición de expresidente del huracán Mitch, controla las instancias internacionales del sistema interamericano y universal de derechos humanos. En las sesiones de defensa del gobierno violador, en los foros de la ONU en Ginebra, o en la Comisión y Parlamento de la Unión Europea, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Honduras se encuentran con los peones de este exsecretario privado de Rosuco en los años 80, y hasta en la Corte Penal Internacional en La Haya, sus tentáculos son extensivos. En la respuesta al examen periódico universal por violaciones a los derechos humanos en Suiza, allí aparecen esos burócratas del golpismo obedientes a la línea del expresidente.
Lo mismo ocurre en las sesiones de la CID, donde uno de los oráculos y abogados del gobierno del Mish aparecen siempre sentados en la última fila, tirando las cuerdas de sus ventrílocuos. En Nueva York, igualmente, en la sede de las Naciones Unidas, la descendencia directa ocupa la representación permanente después del golpe. Ahora van a ocupar por 3 años uno de los 8 asientos latinoamericanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, presentado por la propaganda oficial como un premio a la política de derechos humanos de la dictadura de Hernández. El Consejo de Derechos Humanos es el órgano intergubernamental dentro de la ONU responsable de la promoción y la protección de los derechos humanos en el mundo. Tiene la facultad de discutir todas las temáticas relacionadas con los problemas y situaciones de derechos humanos que requieran su atención, incluida la de Honduras, el estado más mortífero contra defensores del medio ambiente, diversidades sexuales, periodistas y mujeres. Este hecho de propaganda política, producto del lobby de las onerosas agencias de marketing pagadas con fondos públicos en Washington y Nueva York, completa en gran medida esa estrategia perversa para desacreditar la lucha internacional por los derechos humanos. No vamos a permitirlo. Vamos a estar siempre en vigilancia permanente del comportamiento estatal dentro de las Naciones Unidas y, sobre todo, vigilantes de esa estructura burocrática liberal que hace los mandados al Partido Nacional en los foros internacionales de derechos humanos, donde perdieron la batalla de la opinión pública en 2009. Fueron aislados por el mundo por golpistas y violentos, y nada va a limpiar su cara sucia de torturas y asesinatos, aunque controlen las estructuras formales en las entrañas del monstruo. Con los hechos, vamos a confrontar sus compromisos de campaña al puesto. Para las víctimas del autoritarismo golpista de los últimos 12 años, un puesto del Estado violador en el Consejo de Derechos Humanos no es una victoria política de Honduras. Al contrario, lo reconocemos como una derrota moral para los violadores en su intención de camuflar su imagen tachada de torturas y cadáveres. Buenas noches. Rendir cuentas es un deber y un derecho de los gobernantes y gobernados, de los cooperantes y de los receptores. Es un derecho de los pueblos. Es poner las cosas claras cuando está de por medio el dinero, el trabajo de la gente, el presente y el futuro. Te invitamos a que visites defensoresenlinea.com, el primer periódico especializado en derechos humanos. Defensoresenlinea.com, una producción digital del COFADE para Honduras y el mundo. Defensoresenlinea.com, primero los derechos humanos. Los parientes de los desaparecidos por razones políticas no tenemos odio ni sed de venganza. Lo que tenemos es dolor con esperanza, amor con sed de justicia. Y esta es nuestra opinión editorial sobre las cárceles y el Consejo de la ONU. Antes de entrar en materia ya de diálogo con nuestros invitados en esta noche, les queremos compartir la línea telefónica habilitada para recibir sus denuncias, 2220-1528. 2220-1528, generalmente en horario de oficina de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde, pero también a través de nuestras redes sociales y los contactos que ustedes tienen, y por supuesto con las redes de defensores de derechos humanos que tenemos en la zona sur, en el occidente, en el Paraíso
y también en la zona de La Paz, así como los aliados y compañeros defensores de derechos humanos en diferentes ciudades del país. Y ya está con nosotros a través de la línea Zoom nuestra coordinadora general Berta Oliva, a quien le damos la bienvenida esta noche. También está con nosotros el compañero Juan López, defensor de la vida y de la tierra y del Comité por la Defensa de los Bienes Comunes de la Naturaleza en Guapinol, Tocoa. Buenas noches, compañeros. Estamos hoy vía Zoom, aquí en Voces contra el Olvido y también compartiendo a través de nuestras redes sociales. Buenas noches, compañero Juan. Vamos a ver si ya están. Aquí está ya. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo y es un gusto poder estar con ustedes aquí. A toda la audiencia, es un placer, mucho gusto. Buenas noches. También doña Berta Oliva, también a través de estas comunicaciones y está con nosotros. Vamos a pedirle que encienda la cámara. Doña Berta. Estoy en eso, Sandrita. Hola. Juan. Qué gusto, qué bueno. Juan, doña Berta. Y sobre todo para quienes nos ven a través de los canales de Facebook, están ya aquí también compartiendo pantallas conmigo. Buenas noches, doña Berta. Para empezar, ¿cómo sigue de su estado de salud? Porque son muchas las personas que nos preguntan. Bueno, yo creo que primero debo regocijarme por tener a Juan ahí. Y por tener a Juan en libertad, por tener a Juan dispuesto a continuar la tarea que sin querer se le han impuesto, es la tarea de liberar a nuestros queridos hermanos de Guapinol. Yo creo que esta noche debemos hacer eso, ¿no? Y luego mi salud anda bien, aparte de que cargo un niño que ya días no cargaba. Es como cargar el brazo, es como cargar un niño, pero claro, hay que cargarlo noche y día. Y no hay que preocuparse, mi salud anda bien, solo fracturada, pero con los ánimos puestos. Y de veras que a mí me gusta estar ahora, me gusta estar aquí, encontrarnos, porque se ha vuelto común de encontrarnos por pantalla, pero casi nunca en la parte física con gente que queremos, como es el caso de Juan, ¿no? Y así otros compañeros. Sandra, escuchando y viendo y leyendo y releyendo el editorial, uno se da cuenta que nos han tirado al traste la institucionalidad y que esa es la apuesta, continuar haciendo leyes, formalizando leyes desde un Congreso espurio con propuestas espurias. Y es ahí donde uno piensa que va a llegar el momento, y creo que ya está llegando el momento, que la población hondureña no va a tomar en cuenta esas leyes que se aprueban en el Congreso Nacional. Nos están obligando a que hagamos uso de la Constitución de la República, lo que dice el artículo 3. Y es que es necesario, porque la verdad es que las organizaciones que estamos impulsando los esfuerzos colectivos y los deseos y la necesidad de articularnos, como decía nuestra querida Normanda. Normanda era una soñadora de la articulación de las diferentes expresiones sociales, porque también ella nos decía, no va a servir de nada que tengamos, que votemos a la dictadura si los que toman el poder o los que quedan el poder no tienen y no cuentan con un movimiento social fuerte, articulado
y éticamente solvente y dispuesto a entender la necesidad que tenemos como país, como ciudadanos, de recuperar el país, porque nos están haciendo demasiados irrespeto. Yo no sé, Juancito, si usted así lo considera, cuando nos están colocando casi como al mercado, pero al mercado más barato, nuestra soberanía, nuestra tierra, nuestro país. Yo creo que es una de las ofensas más grandes que debemos todos los hondureños estar sintiendo. Y hay que sentirlo, pero no hay que permitir, Juan y Sandra, y el pueblo que nos escucha, que nos monitorea, no hay que permitir que nos sigan humillando más. Yo no sé qué opina Juan de esto. Juan, lo escuchamos. Sandra, muchas gracias nuevamente y qué gusto, Berta, saber que está bien de salud, con las condiciones que dijo, y en efecto encontrarnos en este programa, Berta, teniendo de fondo en los sentimientos la imagen de Normanda, no solo la que está en pantalla, sino la imagen humana, soñadora, luchadora. Es para recoger, creo, dos cosas. Una es esa esperanza, esa terquedad por construir un país donde la justicia sea la medida para la vida y el equilibrio entre los seres humanos y los humanos con la naturaleza. Pero también esto parte de otra que creo que recogemos de Normanda, y es esa sencillez con que ella llevó su vida, llevó la lucha, y yo creo que Normanda conquistó un espectro público, político, social muy grande. De verdad que es un momento también para rendirle homenaje, pero es un momento para decir que este homenaje es prolongado en la vida y en la historia. Normanda nos dijo realmente, y ahí en la convergencia, Berta, muchas cosas, y me parece que esto que recoge Berta es realmente cierto. Vivimos en un país, somos ciudadanas, ciudadanos de este país, donde el irrespeto, el maltrato, la burla, la violencia es el pan de cada día. Quizás voy a escribir el Padre Nuestro en estas condiciones, Berta. Es el colmo. Yo también revisando y releyendo el editorial, uno de estas patas, de las muchas que tiene este pulpo, las cárceles. Y es que la cárcel es, en una sociedad como esta, dominada por los grandes capitales, la cárcel es el sitio de castigo para quien se sale del esquema mental y social que quiere esta estructura de la economía del crimen, que digo yo. Tanta juventud en las cárceles en unas condiciones deplorables, vienen de una violencia que padece la sociedad y la sufren afuera, y la vienen a vivir todavía con mayor profundidad adentro de la cárcel, porque son unidades empresariales, son centros de producción de dinero. Creo que es lo que quiere reflejar el editorial, centros de producción de dinero. Mientras haya una sociedad organizada bajo los grandes capitales, va a haber una normatividad para proteger esos grandes capitales y para condenar a la sociedad, para condenar a las personas. Por tanto, esta sociedad necesita construir más cárceles. Creo que hay que sacar de este editorial el contenido
político que requiere, el análisis político que tiene el sistema carcelario en Honduras, para verlo como el sitio donde la estructura de la gran empresa privada que tiene las instituciones del Estado a su favor está colocando a la gente. Y ahora digo, el caso más palpable, reconocido, y es así es, los 8 compañeros nuestros de aquí de Guapinol, del sector San Pedro, en las luchas frente al extractivismo minero, son hombres que están encarcelados, colocados en las cárceles por la gran empresa privada a través de las instituciones públicas del Estado, Ministerio Público y el Poder Judicial. Esa es la lectura, y luego esa estructura va conquistando territorio continental y mundial. Ya dice el editorial, y creo que es cierto, tiene sus tentáculos en todo el mundo. Desde el inicio de la pandemia, Michelle Bachelet, como alta comisionada de Naciones Unidas, exhortó a que se liberaran estos centros carcelarios, sobre todo con las personas, para evitar la pandemia, las personas con penas menos graves, y entre ellos se solicitó también varias organizaciones, un habeas corpus internacional donde participó el COFADE, para exigir la liberación de los compañeros defensores del ambiente Eber Cedillo, José Cedillo, José Márquez, Kevin Romero, Porfirio Sorto, Orvin Hernández, Arnold Alemán, ellos presos en la cárcel de Olanchito Lloro, y don Jeremías Martínez en La Ceiba. ¿Cómo es posible, doña Berta, que no se haya hecho efectiva esta solicitud y los compañeros sigan presos? Pero también cuéntenos cómo se va a presentar este tema esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mire, yo sí creo que de veras que en el caso de los compañeros de Guapinol, todas las organizaciones, tanto nacionales como internacionales, hemos unido esfuerzos para evidenciar realmente el manejo abusivo de parte del sistema de justicia en nuestro país y ensañarse en hombres que han estado haciendo una gesta para proteger los recursos naturales. Y está evidenciado. Y no solo hemos elaborado, y no solo se ha elaborado este recurso basada en la declaración que dio la señora Bachelet cuando inicio del COVID en la suspensión de las garantías constitucionales, sino que se han realizado diversas acciones legales, las diferentes expresiones y algo que es tan claro, las acciones permanentes que se han manejado desde el comité. No queda duda que no es falta de accionar, no es falta de demostrar, no es falta de exigencia, sino que estamos ante una determinación complaciente, cómplice totalmente del sistema de justicia con los inversionistas en esa zona. Ese es un proyecto de muerte. Entonces, para los que estamos de este lado, que luchamos por la vida en su conjunto, lógicamente nos aplican todo esto. Pero imagínense cómo está de contaminada ya las aguas del río, porque están luchando los que están privados de libertad, y ha hecho una tan sola acción así de eficaz algún fiscal del Ministerio Público. Nadie lo ha hecho. Entonces, por eso hablábamos que se ha perdido la institucionalidad en el país. Y lógicamente en la audiencia que se llevar a cabo el día 28, esta es parte también de las diferentes articulaciones que hemos estado trabajando y luchando con expertos, abogados expertos, para llevar nuestras preocupaciones del continente sobre la situación de los privados de libertad
ante la Comisión Interamericana, que yo a veces me pregunto, dice, con tantos problemas que realmente Honduras tiene y que se han hecho solicitudes a la Comisión para este periodo de audiencias y solo han sido otorgadas 2 audiencias. Esta, que la va a ser el 28, que es sobre el sistema penitenciario, las condiciones en los centros penales en las Américas, promovida por el grupo de abogados litigantes donde COFADE es parte, y lógicamente lo que vamos a colocar son estas verdades, no vamos a ocultarlas, pues van a salir a la luz pública y por supuesto que van a ir con peticiones. Pero de igual manera también tiene que ver con el tema de la libertad, con el tema de la vida, la audiencia que vamos que solicitamos, que la otra que se ha otorgado desde COFADE junto al CEL para hablar sobre la suspensión de las garantías constitucionales en el marco del COVID, las violaciones a nivel nacional de derechos humanos que se han generado en el país, que pasa desde detenciones ilegales, torturas, asesinato, hacer caso omiso a los diferentes recursos interpuestos para la liberación de los presos políticos y que no han sido tomados, no han sido en ningún momento tomados en cuenta, más todas estas reformas que han sido discutidas y que solo falta que se publiquen para que sean ley de la República y que hicieron este 7 de octubre en el Congreso, donde el mensaje y la acción que dejan es blindarse totalmente de impunidad en los que están dentro del crimen organizado, los corruptos y los narcotraficantes, pero nos dejan en total y absoluta exposición a los defensores de derechos humanos, a las organizaciones sociales, a los liderazgos sociales y, lógicamente, si esto se pone en práctica, habremos perdido la posibilidad real de seguir coordinando acciones a nivel nacional sin estar casi convencidas que vamos a ser víctimas de requerimientos fiscales y seguro que el sistema, Juancito, va a funcionar. Así que cuando la convergencia estemos convocando a acciones nacionales para movilizarnos, pues la convergencia en plena tendrá que ir presa y por eso entonces entendemos la puesta en marcha de ese proyecto de las megas cárceles que se están construyendo y que se han construido en el marco de esta dictadura, que son cárceles de máxima tortura. Yo no les digo de máxima seguridad, sino cárceles de máxima tortura, y ante esto es lo que vamos a estar haciendo en estas audiencias. Por supuesto que no creemos que ahí termina todo. Esta solo es evidenciar lo que realmente estamos viviendo en Honduras en temas de derechos humanos, y creo que nos queda, Juan, la necesidad y el compromiso de continuar juntos hasta ver si podemos lograr liberar a nuestro pueblo, liberar del dictador, de la dictadura y del crimen organizado. Ejerciendo esta lucha para liberar a los compañeros. Esta semana también hay una audiencia de revisión de medidas. ¿Qué actividades tienen y qué espera también el comité? Bueno, primero es que hemos llegado, tenemos la citación ya de parte del Tribunal de Sentencia para llevar a cabo el juicio oral y público en el mes de diciembre. Sin embargo, han habido actividades, hay un espacio de coordinación y de solidaridad, básicamente en la zona de Colón, de Atlántida, de Cortés, de Olancho y Choluteca. Las estructuras de la Iglesia Católica están juntando sus esfuerzos, su amor por la vida,
y esto se vino a manifestar en una expresión de movilización social, de protesta y de exigencia de justicia el 16 de octubre en Olanchito. Y se buscó allí porque ahí están 7 de los 8 compañeros privados de libertad o bajo detención arbitraria, como dice la ONU. En esa actividad quedó evidenciado que hay una fuerza moral, una fuerza social, una fuerza política en solidaridad, y por tanto eso ha quedado haciendo eco, y se junta esta actividad con la decisión del comité junto con el equipo de defensa legal, la presentación o la solicitud de revisión de medidas nuevamente. Quiero decir que esta solicitud se ha presentado en este proceso de 26 meses para los compañeros, se ha presentado, creo que van 6 veces, nos la han permitido 2 veces, con esta que se va a dar ahora el martes 26. Ahorita, creo que, como lo decía Berta, todos los esfuerzos de articulación, de solidaridad, de unidad de los diferentes sectores y organizaciones interesados en la libertad de los compañeros de Guapinol y del sector San Pedro, hay entre las organizaciones un esfuerzo por visibilizar esta situación. Yo creo que una de las cosas elementales que debemos tener es siempre la fuerza para decirlo públicamente, para visibilizar las situaciones. Es que cuando la víctima calla, el victimario ocupa todo el espectro. Entonces tenemos que estar hablando permanentemente hasta que nuestra verdad, nuestro grito alcance el nivel de fuerza para desvanecer la mentira y la violencia del opresor. Eso es lo que creo venimos logrando paso a paso durante más de 2 años, y tenemos la expectativa de que en esta audiencia estos compañeros puedan salir a defenderse en libertad. Y es que, aunque hayan extendido el tiempo de la prisión preventiva por 6 meses más, pero de todas maneras el Ministerio Público no tiene la mínima capacidad de seguir argumentando y sosteniendo su petición de mantener a estos hombres en la prisión. Por tanto, ahora que el Estado, y recogiendo nuevamente el espíritu del editorial, ahora que el Estado de Honduras tiene uno de los 8, es así, ¿verdad?, de los 8 lugares de Latinoamérica en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, creo que tiene esa doble lectura. Por un lado es como si hubiera un reconocimiento al actual régimen porque se hace en esto, pero por otro lado es una bofetada en el rostro, porque este régimen no tiene moral alguna para hablar de derechos humanos. Pero ahora que está ahí, está obligado a responder y a cumplir toda la normativa de derechos humanos de las Naciones Unidas. Y entonces, estos 8 hombres de Guapinol y el sector San Pedro deben ser inmediatamente liberados, porque no puede hablar de derechos humanos y tener bajo detención arbitraria a 8 hombres. Las condiciones que se van generando a nivel social, a nivel nacional, internacional, creo que favorece entonces para llegar a esta audiencia de revisión de medidas el próximo martes. Así que esa solidaridad que ha venido jugando este papel tiene como resultado, creo, este momento. Y es más, creo, ¿verdad, Berta?, que hay una actividad el 27 en Olanchito, donde el COFADE estará, según he leído. Sí. Entonces creo que todo eso tiene que ver con esta exigencia de justicia. Creo que los compañeros deben salir a defenderse en libertad, y además de eso, sigue la batalla por liberar el Parque Nacional Montaña Botaderos. Aquí la libertad debe ser integral, el ser humano y el medio en el que vive. Claro, Juan, y lo que sí debemos estar también
claras y hay que exhortar, porque ese es un hecho, es una necesidad, pero que se está viendo. Y es que a mayor represión hay mayor esfuerzo de articulación local, regional e internacionalmente. Esa batalla la tienen perdida. Y esa negociación de ese puesto en el concierto de naciones, no queda ninguna duda que no es, para mí no es un acto de ganar espacio, son actos de desesperación. Y esos actos de desesperación se ven claramente reflejados, porque yo me pregunto, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer esa representación de Honduras cuando lo que aquí se está viviendo a diario son violaciones de los derechos humanos? Pero más aún, no se cumplen las recomendaciones que dan estas instancias. No hay ninguna voluntad de implementar, porque implementar esta serie de recomendaciones que se hizo en el periódico, en el examen periódico universal, significa entonces desmontar el terrorismo de Estado que está instalado en el país. Es ahí entonces uno mira que sí son actos de desesperación, ir negociando para colocarse en estos lugares, aún conscientes que van a ser realmente interpelados, inclusive por el mismo concierto de naciones y por la población que no ignora de lo que se está viviendo en nuestro país, que no ignora en absoluto, por ejemplo, estas reformas que se ha sufrido y que hemos vivido este 7 de octubre en el Congreso Nacional, que son macabras realmente y que solo tienen una tendencia, la tendencia, como dije antes, de ampararse más en la impunidad. No les ha bastado la impunidad de hecho que han tenido y que la han impuesto, pero ahora la quieren de una impunidad de derecho. Y es ahí donde creo que nos vienen momentos difíciles, pero también si somos estrategas y estratégicos, podemos avanzar para ir desmontando todo esto que estamos viviendo. Y aprovechando que esta semana la tenemos cargada de actividades para exigir justicia, también el 26 de octubre a las 8:30 de la mañana en La Esperanza, Intibucá, se llevará a cabo la audiencia preliminar en el caso de la joven estudiante Keila Martínez. Doña Berta, consecuencias de este crimen que COFADE exige justicia. Sabemos que su hermana menor ha tenido que abandonar el país, Nancy. Miren, nosotros la verdad es que COFADE acompaña a los familiares a exigir justicia, ¿no? A demandar justicia. Pero no solo la justicia pura, Juan y Sandra y el pueblo, sino que es obligar a los entes del Estado a investigar el asesinato de ella, porque de repente si se va a los tribunales con la misma argumentación y con la misma calificación del delito que el sistema ya le dio, porque el caso de Keila es un caso con una tipificación clara del delito, pero se unieron las fuerzas legales y han cambiado ya en este momento la tipificación del delito. Eso le indica que al cambiar la tipificación del delito, lo que están tratando de borrar y mantener es que no se descubra qué fue y quiénes están atrás y qué fue lo que motivó a los agentes del Estado de Honduras a quitarle la vida a Keila. Y claro, como sufren casi la mayoría de las familias después de un acto de ataque como este, que la familia que reclama, y por supuesto es lógico, que ellos sí saben que las más cercanas son las que hay que intimidar. Y en este caso,
a su hermana, estaba seriamente intimidada. Hicimos por varios momentos el análisis de riesgo en el caso de Nancy y nos evidenciaba cada vez mayor riesgo. Por eso es que tuvo que abandonar el país. Creo que fue este fin de semana, ¿verdad? Que la sacamos. El jueves. Sí, el jueves tuvimos que sacarla. Entonces, y así como la familia de Keila, cientos y cientos de familias están siendo severamente amenazadas cuando son privadas de libertad o son violadas de los derechos. Es más, hay mucha gente, Juancito, que quiere obviar ser víctima de violaciones a los derechos humanos, aunque está siendo víctima de violación a los derechos humanos por el terror y el miedo que siembran las estructuras que están operando en el país. Todo es una tarea que debemos decirla, porque hay que ir desmontando esas estructuras que nos queda clarísimo que están operando y que no tienen en este momento ningún empacho para hacerlo. Y máxime en estos tiempos, ¿va? En estos tiempos que no tenemos como la brújula clara en el tema político, porque son altos niveles de incertidumbre político y aprovechan los escuadroneros, pero no son los escuadroneros de la muerte al final, ellos solo ejecutan, sino los que están atrás diseñando todo este trabajo para que los derechos humanos de las personas cada vez sean más vulnerados, más vulnerables, y al haber mayor vulnerabilidad, ayúdame, Sandra, vulnerabilidad de derechos, hay mayor miedo de la población y el entorno a hacer este ejercicio que a mi juicio, Juan, el tema de Guapinol, si bien es cierto, los compañeros nunca debieron haber ido ahí, jamás, nunca deberían de estar más de 2 años privados de libertad, nunca debieron estar ahí. Lógicamente eso hace que la gente lo repiense para hacer acciones, pero lo que hemos logrado en esto es que ha habido una fuerza humana de aglutinarse y ha movido inclusive el interés. Para mí fue un acto apoteósico realmente el que se dio la semana pasada, donde se movieron tantos obispos de la región a implorar, a clamar, a acompañar, a alzar su voz en público por la situación que están pasando los compañeros de Guapinol, para exigir la pronta libertad, que eso también es enseñanza de cómo debemos hermanarnos en cualquier parte del país y en cualquier parte del mundo que se conozca un acto de injusticia como el que se ha cometido con ellos, con los compañeros de Guapinol. Y nosotros lo que más esperamos, que ellos salgan fortalecidos, que ellos salgan con su frente en alto, que ellos no salgan atemorizados, que al contrario, ellos tienen que saber que les han violado un derecho, el derecho a defender el derecho a la vida. Y este tiempo ya se nos acaba. Juan López desde Tocoa, Colón, doña Berta Oliva, coordinadora general del COFADE, y como dicen las cosas de donde vienen. En esas transmisiones online hay una cantidad de mensajes el día de hoy, sobre todo de Asís Cervellón, como aprovechando este espacio, que es nuestro espacio de memoria, para hacer política cachureca, pero más que todo también para agredir lo que hacemos y decimos, pero eso no nos desvía de nuestro punto, de nuestra denuncia, como no nos ha desviado en 40 años en ninguna dictadura. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar pendientes de esta audiencia y de esta lucha, también de esta reunión en Olanchito. Doña Berta también, muchas gracias por estar con nosotros y con esta agenda muy
Muy buena, muy interesante que tendrá esta semana también de manera nacional e internacional. Así Pero que no se preocupe, es hora de Sandra, despedirnos. Juan, muchas Sandra, gracias. No se preocupe para los que están haciendo esto. Cuando nos dicen algunas cosas, porque no están de acuerdo por lo que hacemos y decimos, ¿qué es lo que decía Sancho? Es porque avanzamos. Así es. Cuando los perros ladran, es porque avanzamos, compañero. Entonces que sigan ladrando. Gracias, doña Berta. Hablando. Juan, y nos vamos recordando a hombres y mujeres que fueron detenidos, desaparecidos por la dictadura durante la década de los 80 en el mes de octubre. Gracias a Manuel Alvarado, al compañero Cristian Maradiaga, pero también a Silva. A Selvin Silva, gracias por estar con nosotros esta noche en Controles. Nos encontramos el próximo sábado en punto de las 7 de la noche. Mario Valladares Batres, salvadoreño, 33 años, mecánico de profesión, desaparecido el 8 de octubre de 1981 en San Lorenzo Valle. Mario Mejía Mateo, hondureño, 22 años, auxiliar de enfermería en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, desapareció el 1 de octubre de 1983. José Melanio Bache, hondureño, 20 años, era camillero del Hospital Escuela, lo desaparecieron junto a su amigo Mario Mejía el 1 de octubre de 1983. Estanislao Vázquez, hondureño, empleado del Comité Suizo de Desarrollo en Santa Elena, La Paz, en la frontera con El Salvador, fue desaparecido el 22 de octubre de 1984. Reinaldo Cáceres López, 16 años, fue secuestrado el 28 de octubre de 1984 frente al Cementerio General de San Pedro Sula. El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras presentó Voces contra el Olvido. Porque mirar hacia el pasado es hacerle un homenaje al futuro del presente.